sé que no está saneado ese conflicto. Está en conflicto. De conflicto. En litigio. Litigio. Porque el señor Aponte al inicio ¿Pero qué tiene que hacer el señor Aponte ahí? compró un terreno en litigio. Porque no debió hacerlo eso. Debió esperar que sanee. Usted está argumentando. No me diga que el señor ha podido comprar. Este señor Dimas Usted está argumentando, profesor, usted argumenta de que ha comprado un terreno en conflicto en sin notario. sanear. Ay, es el tipo Orellana. Ahí está. Pues, ¿con qué tipo de...? Compraron los pueblos y ahí a los jueces, todos los pendejos que ellas quieren sacar de las personas. Disculpe, no, hay gente pendeja, señor. Aquí en la banqueta, ahí están las cosas, cómo se descubre. Antes, Entonces, quiero aclarar al señor periodista, profesor, quiero aclarar al señor periodista, el día 25 de este mes, en vista de ese oficio, he sido maltratado moralmente por parte de quién. ¿Por parte de quién? Por este señor Everton Aponte, quien me amenazó de denunciarme por su dignidad, por su honor. ¿Y cuándo manifestó esto? El día 25 en horas de la mañana a las 8. En vista que no llegaba En el lugar que anualmente sufre la institución educativa atentados, mutilación en su patrimonio. Cada año está mutilando el patrimonio de mujeres. Señores de educación, Autoridades competentes. señores del gobierno, oye, gerente, Desarrollo social. no puede sacar unos cuantos miles, o suficiente con 10.000 solo, 30.000 solo puedes hacer un cerco perimétrico. Para Porque le preservar y cuidar corresponde el al bien. centro educativo. ¿Por qué permiten esto ustedes? ¿Por qué hacen daño a la educación? ¿Dónde está ese charlatán famoso del director de la Dirección Regional de Educación? Bueno, Un payaso más que hemos visto. Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez. ¿Qué has hecho, a ver? ¿Qué has hecho por la educación? Intrascendente en gestión pública. ¿Qué has hecho, señor? Por ejemplo, porque todos los días vemos problemas en todos los centros educativos, señor, buscando un cupo. Inmensas colas todos los días, padres que pernoctan horas de la noche para coger un cupo para que su señor hijo estudie. ¿Hasta cuándo? Oiga, no sirven para nada, ¿verdad? Son gente improvisada, parásito, como ese, Tanto términos que se les puede poner a esta gente petusta. Oiga, ve, Que tiene el notario Everton Aponte. Voy a dar a conocer y lectura las propiedades. SUNAR, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Zona Registral, 9ª Sede Lima. Registro de predios. Reporte de búsqueda por apellidos y nombres. Oficina partida. Abancay, la partida es 11001606. Propiedad inmueble. Propietario Everton Aponte Carvajal. Calle Ayacucho y Sinchi Roca en Abancay. Propiedad inmueble. Propietario. Nombre, Aponte Carvajal Everton. Ubicación rural, lote, número 93, parte integrante de la hacienda Patibamba en Abancay. Propietario, Everton Aponte Carvajal. Partida, 11000832. Distrito de Tambur. Propiedad inmueble. Propietario, apellidos y nombres, Aponte Carvajal Everton. Estado activo. Calle Ayacucho y Sinchi Roca, en Abancay. Libro, propiedad inmueble. Apellido y nombre, Aponte Carvajal Everton Gregorio, activo. Abancay, bien inmueble, partida 02013785. Aponte Carvajal Everton Gregorio, activo. Vale decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 propiedades. Propiedad inmueble. Con nombre está. Hay una cosita que me llama la atención, señor. Ahí dice Patibamba, Calle Ayacucho. ¿Dónde aparece Quitazón? ¿Dónde está? No existe. Activos. Cuidado, señor. Mediante los testaferros. Existe una corrupción total. Y ahora, precisamente, estamos luchando en la calle sobre la corrupción. Entonces, el señor tiene toda la razón para poder salir a defender lo que es la educación. Mire, los registros públicos, los notarios y la oficina de la municipalidad, esto exactamente a corregimiento territorial, están formando una mafia. ¿Para qué? Para dar los documentos falsos. Los proveedores que dan compraventas falsas con documentos aguados. Y registro público
aceptan ese tipo de maniobras. En todo caso, si no, yo aconsejo al valiente profesor que ha venido a denunciar sobre este tema, si este predio que el señor Aponte quiere apoderar ya está registrado, hay que apelar al tribunal registral que está en la ciudad de Cusco. Eso es lo que yo lo recomiendo, y no dejarse amedrentar con este tipo de mafiosos, porque sí amenazan, pero creo que nada. Desde el mes de febrero. El último trámite que hemos realizado ha sido formular una queja contra la fiscal de turno, la doctora Liliana, porque como lo repito, se ha excedido en el tiempo, ha archivado o ha mandado a archivar la denuncia debidamente confirmada, acreditada con documentos donde se quiere usurpar una posesión. Ahora entiendo que usted es el titular del predio. ¿Usted tiene los documentos que avalan que usted es el propietario de esos terrenos? Todos estos documentos figuran en documentos originales en el expediente 592 de la Fiscalía de Cañete. Documentos originales que se acreditan fehacientemente la titularidad y, como decía hace un momento, hasta el notario Alonso Noriega se ha confabulado elaborando documentos falsos pretendiendo ingresar como titulares a los denunciados, sabiendo que existe un propietario, un titular debidamente inscrito en el registro público. ¿Esa acción de Noriega Altamirano ha sido también puesta en evidencia ya? ¿Se ha determinado? El notario también ha sido citado a la Fiscalía y ha dado una respuesta muy ambigua, ¿no? Tratando de desconocer la titularidad del demandante, en este caso el señor Alfaro. Ahora, el recurso de queja que hemos presentado es porque se ha vencido ya el plazo antes. El titular adquiere el predio, en la zona de Cerro Azul, adquiere su predio a través de un trato sucesorio legalmente adquirido. Posteriormente, la señora Abigail Mapaya Audante vende, sabiendo que tiene dueño con documentos que ella misma reconoce, con documentos ella vende a su misma empresa, ¿no? Ella con este documento reconoce que eso tiene un propietario y un dueño, sin embargo lo vende a su propia empresa. Esta empresa lo vende a su vez al señor Lanata, a su hija, y ahí se produce una usurpación del predio. Se procede a la denuncia y es ahí donde el Ministerio Público dice que no hay usurpación, que no hay delito contra la fe pública, que no hay evasión tributaria, donde el Estado es agravallado, ¿no? O sea, en pocas palabras nos está queriendo decir que la señora Abigail ha vendido su casa de playa a otra persona. Así es, la señora Abigail. Y lo más grave es que el Ministerio Público, sabiendo que hay usurpación y hay delito por falsificación de documentos, donde interviene un notario público, Pero una buena. el señor Alonso Noriega, sin embargo, no pasa nada con la verdad. Hablamos de ese Ministerio Público hasta la salida del doctor que inicialmente llevó este proceso y luego fue cambiado por Corrales, donde cambia todo. Claro, a raíz de que sale el doctor Rosa Yataco, después de haber hecho para qué un buen trabajo con diligencias, sin el mismo predio, listo ya para formular una denuncia, sorpresivamente es relevado al cargo. He invertido lo que a mí realmente es lo que cuesta en ese tiempo el carro porque era de segunda, pero en buena condición estaba mi carro, ¿ya? Ahora usted, bueno, no va a descansar hasta recuperar su vehículo. Sí, no voy a descansar. Me está costando mucho porque estoy hospedada en un hotel, ¿ya? Pero quiero que me entreguen mi carro y me voy tranquila. ¿Hace cuántos días usted ya se encuentra en la ciudad de Ica? Desde el jueves pasado hasta ahorita estoy acá. ¿Quién está llevando su caso? ¿Qué fiscal? El fiscal Pacheco Bernal, recién hoy día pasado. Y yo ya al fiscal le he entregado, como cosa así personal, le he entregado, por favor, para que ponga asunto. Porque le he dicho, señor fiscal, yo estoy hospedado en un hotel. ¿Quién me da todos esos gastos? No tengo ya. Entonces, le he dado todos los documentos y el señor fiscal me ha dicho que en la tarde ya va a llegar los documentos todos y que lo va a tomar asunto a la carta, me ha dicho. Asunto a la carta, sí, así me ha dicho.
De acuerdo a esas investigaciones que usted ha realizado, ¿también sabe que esta notaría ya tiene varias denuncias por presuntas irregularidades? Sí, sé que varias denuncias tiene. Y el señor fiscal el señor notario he visto que él está echando la culpa a un practicante que ha trabajado acá. No sé si será cierto o no, pero de todas maneras ¿Pero de qué manera le está echando la culpa a un que practicante? él ha abusado de su confianza y que él ha agarrado y ha hecho todas esas cosas. ¿Ha realizado el trámite que también ha colocado sus firmas? Ajá, no sé, pero la cosa que él dice, allí en una que yo he leído ayer, dice que él no ha autorizado eso, que han pasado sobre él. ¿Usted no cree esa No, versión? no creo, porque es como que yo soy la dueña de casa y no van a pasar mis hijos o las personas extrañas sobre mí, sea lo que sea la casa o documento, uno siempre tiene que leer para firmar algo. ¿Y quién como él? Y me entero que él todavía pertenece a la notaría como becano, no sé qué es. Entonces, ¿cómo van a tener así a uno que no realmente no ni lee las cosas? ¿Qué va a hacer de acá de Ica? We like to catch as we